Hola, buenos días. Bueno, muchos alumnos me pidieron que hable un poco, que me dé una opinión, ¿no? De lo que está pasando en Israel y Palestina y, bueno, Irán, ¿no? Que están bombardeando uno al otro. Eh, es una tragedia, eso es verdad. Es un desastre, porque mucha gente va a morir y va a seguir muriendo. Yo personalmente tengo mi corazoncito de algún lado, como todos, ¿no? Pero vamos a tratar de ver desde el Chimén y desde una perspectiva más espiritual qué es lo que está pasando y cómo estas cosas se van a ir evolucionando. Entonces, para, para poder entender más sobre este tema, lo que vamos a hacer es empezar a pensar en desde otro punto de vista, ¿no? Entonces yo siempre parto con la misma premisa. Nosotros tenemos un alma, esa alma se encarna en la tierra, cuando esa alma se encarna en la tierra, tiene experiencias que vivir, ¿no? Hay experiencias que son individuales, cada uno tiene la suya. Hay experiencias que son familiares, ¿no? Estas experiencias familiares, de trabajo familiar que se hacen, tienen que ver con tu lineaje. El lineaje es algo que podemos ver tranquilamente en el Chimén, ¿no? En el Batsi también se puede, en cualquier sistema de astrología está, está el lineaje familiar, ¿no? Hay una técnica que se usa tanto en Chimén como en Batsi que se llama Shifting Palace. El Shifting Palace permite de ver, de entender más sobre los lineajes familiares, así como saber quién es la persona que te tiene que llegar a la vida, cuáles funcionan, cuáles no funcionan. El Shifting Palace se usa en el Batsi de una forma, en el Chimén de una otra, pero ahí se explica un poco cuáles son las diferentes trabajos que venimos a realizar en el lineaje familiar y sobre todo en lo que es el aprendizaje de familia. Pero también hay un aprendizaje de sociedad, ¿no? Nosotros nos incorporamos en una sociedad y esa sociedad tiene un aprendizaje común, ¿ok? Entonces, cuando nosotros hablamos de evolución, no solo estamos hablando de evolución a nivel personal, ¿no? Nosotros no estamos solos. El otro día hablando con un amigo me decía, tengo que hablar con la mujer
o con la novia, no me acuerdo, bueno, con una chica, y le decía, vamos a discutir esto entre yo y yo. Y la chica le decía, ¿cómo entre vos y vos? Sí, sí, entre yo y yo porque quiero que vos participes. Aunque si sembra la extraña la forma de plantearlo, él decía, cuando yo digo yo y vos, o yo y tú, o tú y yo, nos estamos dividiendo. Entonces, cuando nos estamos dividiendo, no somos más uno. Entonces, quiero que hablemos los dos entre yo y yo. Aunque si parece un juego de palabras o una trabalengua budista, por así decir, es interesante el hecho de empezar a entender que somos, con nuestras diferencias, parte de la misma unidad, ¿no? Parte del mismo ser. Aunque si bajamos y conocemos la individualidad, conocemos el ego, que este es un tema del cual vamos a ver después un poco a través del ego del país, qué es lo que tiene que aprender. Acordémonos que el ego es, es el instrumento perfecto, para aprender por oposición. A través de la soberbia, antes o después aprendemos la humildad. O a patadas o a bastonadas en la cabeza, a través de la tradición aprendemos a ser fieles o aprendemos el valor de tener una relación que sea eh, una relación más concreta, ¿no? A través de la superficialidad encontramos la profundidad, ¿no? Esto es un juego de palabras, pero más que un juego de palabras es una forma, como nosotros usamos la dualidad, ¿no? El bueno y el mal, que después no existen el bien ni el mal, encontramos el camino. Entonces, a lo que vamos a ir viendo es un poco cómo a través de los egos de los diferentes países vamos a ver qué es lo que vienen a aprender, qué es lo que se aprende. Cuando vos, por ejemplo, yo nací en Argentina, el juego de la Argentina es un juego que yo lo aprendí, lo viví, viví en la sociedad argentina por muchos años, y después cuando ese juego, cuando ese teatro no te funciona más para tu evolución, bueno, uno encuentra, la vida te lleva a otro teatro, y ahí es donde tenés las nuevas consignas. A veces hay que pasar por un país para después ir a otro y para después ir a otro. Tengo dos alumnos que nacieron, por ejemplo, en México, uno vive en Londres y el otro vive en España. Entonces, quiere decir que a nivel evolutivo, cuando vos viviste toda una serie de cosas que te sirvieron para la formación y para prepararte, para después introducirte en una sociedad diferente, en la cual hay juegos diferentes. Y vamos a ver un poco el concepto de esto. El concepto es fácil, ¿no? Uno tiene un multicine. Imagínense que la Tierra es un multicine, ¿m? Donde en cada país se hace un film diferente, se hace una película, una obra de teatro diferente, llámanlo como quieran. Entonces, cuando yo voy a la Argentina, ¿ok? Hay un tema general de población que es el que yo voy a ir a vivir. Entonces yo tomo un personaje o tomo una posición política o una posición de vida al interno de esa película, al interno de esa obra de teatro, y ahí es donde a través de ese personaje, de las vivencias del personaje, voy a hacer las experiencias que mi alma necesita para poder vivir, ¿ok? Entonces, cada uno, cuando toma una posición, cuando toma un personaje y opina, lo que hace es entrar en un juego y a través de las relaciones que va armando con los demás, por ejemplo, con amigos, se pelea o discute una cosa. Es ahí donde se producen las vivencias que nos dejan las experiencias del aprendizaje. ¿Ok? Desde mi concepto, hay dos formas de aprender cosas. Una es a través de las vivencias, que es lo que venimos a hacer, y otra a través no quiero ser estricto en la palabra, pero sí a través de la meditación, ¿no? La meditación no es solo y quedarse así, ¿no? Sirve, no es que no sirva, es muy importante la meditación porque uno se saca todos los rollitos de la cabeza y después puede trabajar sobre los diferentes estados de conciencia. Pero esto es un camino, es un proceso, una, no es eh, uno puede meditar por años y no pasa nada, ¿eh? Es un camino espiritual en el cual uno va trabajando y va llegando a diferentes estados de conciencia y esta es otra forma de trabajar el propio camino de la evolución.
¿ok? Yo siempre cuento esta experiencia que es que la hice en China, en Lei en el templo de budista, que yo le preguntaba a los monjes, ¿no? Porque si no se enojaban, esto me decían, sí, ¿sabes cómo me enojo a veces? ¿Sabes cómo yo tengo las mismas emociones que tenés vos? Pero aprendí a dejar ir. Esto quiere decir que cuando en el momento me enojo y a veces digo cosas que no tengo que decir o las digo internamente, pero cada vez el training es más rápido, el no juzgar y el dejar ir. ¿Eh? Esta historia no es mía, este dolor no es mío, esto no es mío, bueno, está bien, yo entiendo que el otro lo tiene, dejemos ir. ¿Eh? Eh, el punto acá es que si nosotros vemos la guerra de Israel, porque es una guerra con Irán, podemos tratar de pensar, bueno, que gane uno, que gane el otro, que se resuelva rápido, que se mueran los dos, cada uno tiene su visión. Hay que tener otro punto que es importante en mente, que es que del 2025 al 2027 la Tierra empieza en forma concreta, porque se fue preparando por el planeta en sí mismo. El planeta es una entidad y tiene un alma como la tenés vos y la tengo yo. Eh, y bueno, esta Tierra va a cambiar, va a elevar un poquito el grado de conciencia. ¿Esto qué significa? Significa que las personas que están con un grado de conciencia alineado a la Tierra van a seguir acá sin problemas. Pero las otras que están, que no se adaptan al nuevo cambio de conciencia, no van a estar. ¿Mm? Entonces, el punto es que los aprendizajes se hacen siempre a través de situaciones un poco disruptivas, ¿no? Que uno va en una línea, cambia algo que genera el cambio. En ese cambio hay mucha gente que se va. Que se va quiere decir que se muere, ¿eh? No quiere decir otra cosa. Y bueno, pero ¿por qué se muere? Se muere por una cosa muy simple. Es que tiene que dejar este mundo material como alma, sigue viviendo, deja el cuerpo, como decir, tengo un vestido prestado, lo agarro pum, y lo devuelvo. Y ese vestido prestado que tiene lo tiene que dejar, porque vibrando, o mejor, teniendo un nivel de conciencia que no está alineado a lo que se hace en este planeta, esa persona la tiene que dejar. ¿Y qué hace? Bueno, se muere. Y después se irá a otro planeta, se irá a hacer otra experiencia como alma en otro lado. Nosotros desde el punto de vista terrenal, desde el punto de vista humano, si lo queremos llamar así, nos da pena que mucha gente se muera, ¿no? Y activa algo que es importante. Ahora se los voy a contar con otra experiencia. Cuando en Tailandia estuvo el tsunami, que pues fue hecho, que si no me acuerdo mal, en el océano Índico de la India, crea esta ola y mueren 200.000 personas. O cuando en China hubo eh, un terremoto no me acuerdo si era Wuhan o en un lugar así, y se mueren 50.000 personas, ¿no? Eh, si nosotros vemos desde acá, desde la Tierra, desde el materialismo de la Tierra, nos da pena, nos da todo un montón de sensaciones. La sensación que ayuda a elevar la conciencia humana es la solidaridad. Entonces, cuando uno se vuelve solidario, y quien puede rezar, quien puede tener un pensamiento de amor hacia esa gente que está en un momento de dificultad, quien puede eh, por otro lado, por ejemplo, mandar algo, porque si yo me miro acá, tengo un montón de cosas que ni siquiera uso, que ni siquiera sé qué son. Cuando hago limpieza en mi escribanía, a veces hay cosas que las tiro directamente, porque estuvieron ahí no 6 meses y no sé qué es. Un día las apoyé y quedaron. Entonces, cuando nosotros empezamos a dar no solo lo que a nosotros no nos sirve, sino lo que al otro le sirve, es donde la conciencia empieza a generar una vibración más alta. Cuando murieron todas esta cantidad de personas, se elevó en cierto grado el nivel de conciencia de las personas. La solidaridad, la compasión, son sentimientos que elevan la conciencia. El juzgar, el decir esto es feo, esto es malo, hagan atención porque el juzgar o el odiar, ¿no? Hay quien odia a Israel porque atacó Gaza, o quien odia a Israel porque atacó Irán, o que odia a Irán porque atacó Israel. Cada uno
desde su punto de vista, la generación del odio, la generación de esa bronca, es algo que abasa la conciencia de las personas. Entonces nosotros tenemos que entender una cosa que es fundamental. Todos estos escenarios que se producen son escenarios que nos sirven, si los entendemos, para poder elevar nuestra conciencia. Y ustedes van a decir, pero hay gente que se muere. Sí, hay gente que se muere. Y hay mucha más gente que se va a morir en los próximos años con guerras de este tipo, con catástrofes naturales y cosas que no van a ser un golpe único, sino que se van a ir desarrollando. La idea a nivel espiritual es elevar la conciencia, entonces, o elevamos nuestra conciencia, que esto quiere decir de concreto, porque cuando la gente dice elevar la conciencia suena una cosa tan rara, que si uno no está en un ambiente más espiritual, por así decir, no sabe de qué estamos hablando. Entonces vamos a hablar con palabras muy concretas. Elevar la conciencia quiere decir ir hacia pensamientos de solidaridad y a pensamientos eh, de compasión. La compasión, es decir, el no juzgar, el ser más compasional cuando están en dificultad, ¿qué podemos hacer de verdad para ellos, ¿no? De verdad es cuando uno tiene un sentimiento de compasión o cuando uno tiene un sentimiento de solidaridad, ¿no? Y no de juzgar, estos son los buenos y estos son los malos. Es ahí donde la conciencia se empieza a elevar. A cada uno estas situaciones les despiertan sensaciones. Estas sensaciones que a uno les despiertan tienen que ver con las 5 heridas de las cuales estamos, ya hice otro vídeo, ¿no? Hay gente que ve injusticia en todo esto. Cuando vos ves la injusticia, son el teléfono, bueno, interesante como suena algo de algo, ya, vamos al teléfono. Cuando vos ves la injusticia, lo que vos ves, lo que va a pasar en vos mismo es que te vas a volver rígido. Vas a pensar que tu verdad es la verdad única y la querés imponer a los demás. Y cuando trataste de imponer tus valores y tus valores y tu verdad a los demás, te vas a volver soberbio. Entonces van a ver que las personas se van a volver soberbias. ¿Ok? Eh, Esto es todo un trabajo, ¿no? Que hay que hacer, que cada uno puede hacer. Eh, Cuando hay gente que va a pensar que hubo traiciones, porque no tuvieron los apoyos justos que hubieran pensado que tenían que tener. ¿Qué quiere decir? Eh, por ejemplo, la traición quiere decir que quiero controlar todo. Entonces, ¿qué quiere decir controlar? Controlar y después sale la ira como ego. Por ejemplo, vamos a ver las cartas de Israel y vamos a ver por qué Israel hace ataques preventivos, ¿no? Y no encuentra, habla de acuerdos que el otro nunca quiere arreglarlos, y así. Y vamos a ver un poco Irán, de dónde sale el fanatismo y dónde salen un poco las dificultades de cada uno de ellos, porque se ven en las cartas, ¿no? En las cartas natales de cada país. Entonces, el punto es siempre este. Cuando nosotros empezamos a tener una visión un poquito más humanista, un poquito más a nivel espiritual, y entendemos que, bueno, la guerra no está bien, que hay cosas que pueden ser no ideales, quien las quiere llamar injustas lo puede hacer, pero no nos enganchamos directamente desde la bronca, sino desde la solidaridad. Solidaridad uno la puede manifestar en muchas cosas, ¿no? ¿Qué hago por esta gente? ¿Mm? Eh, Puedo rezar por ellos, puedo mandar buena onda, puedo ir a una manifestación y decir no, pacífica, sin tirar piedras y cosas por el estilo, y decir me solidarizo de esta forma, por favor paren la guerra, está todo bien. Cuando empiezo a enojarme y a tener odio con el bando que no me gusta, si no te gustó Israel contra Israel, si no te gustó Irán o Gaza contra ellos, cuando estas situaciones generan odio en mí mismo, mi conciencia se va a ir abajando, abasándose en italiano, va a ir bajando. Entonces, estas
eventos que van pasando son clasificadores y ayudan a que cada uno se distancie o para un lado o para el otro. O no vamos de arriba a abajo porque uno va a pensar que el de arriba es mejor y el de abajo es peor. Vamos a separarlas así, en forma lateral. Se van alejando y van inclinando nuestra conciencia o para un lado o para el otro. Es importante este tipo de trabajo, porque cuando nuestra conciencia o cuando nuestro ser está focalizado en el odio, en la bronca, tomamos una posición que nos va a hacer estar en el momento justo, en el lugar justo, cuando estos eventos un poco de cambiamiento van a ir sucediendo. Entonces, vamos a ver otra cosa, ¿no? Que es importante. Vamos a hablar de diferentes países, no de todos, pero vamos a usar algunos países. Acá hay algo eh, que es importante entender. Los cambios que van a ir sucediendo son importantes, porque eso van a hacer que cada uno tome su lugar. Personajes tipo Netanyahu, que manda un misil preventivo a la central nuclear de Irán o lo que ustedes quieran, pues, al menos esa es la información que aparece en la televisión, son personajes que con algunos va a decir nefastos o lo que uno quiera, pero son personajes que son importantes porque son los que van a hacer detonar la crisis que permite que a nivel álmico cada uno vaya o a través del odio o a través eh, del odio, del individualismo, el yo sí, el otro no, uno vaya para un lado o que vaya a través del camino de la compasión y de la solidaridad. Entonces, estos personajes, ¿no? En Argentina, y acá voy a parar 50 alumnos con lo que digo, ¿no? Cuando les pegan a los jubilados y le pegan a las personas que van a la policía y le pegan a cuatro jubilados que no tienen para comer, se genera lo mismo, es la misma situación. Eh, ¿Cuál es la situación que se genera? Se genera la situación donde la gente o se hace una solidaridad generalizada con las personas que están en dificultad y se las ayuda, o se va a un individualismo total. Cualquiera de las dos, no hay una que está bien y una que está mal. Esto es un clasificador, ¿no? Que nos va a servir a nosotros para que vivamos diferentes tipos de experiencias y estas diferentes tipos de experiencias es lo que en definitiva vivimos a vivir. Entonces un Netanyahu o un Milei, un Putin, un Xi Jinping o un Trump, son personas que vienen a detonar ciertas situaciones que son experiencias grupales, las cuales nosotros vamos a vivir, ¿ok? Entonces, son... Cristo es importante, pero sin un Judas, Cristo no era Cristo, ¿ok? Entonces, acá pasa lo mismo. Para que en Argentina se puedan tirar temáticas sociales que tienen que ver con ese teatro en el cual nosotros nos inserimos, que es un país, y tomemos una posición que nos permita vivir una experiencia, necesitamos un Judas de turno, ¿eh? El Judas de turno en Argentina son los presidentes que imponen una política y su entorno, o el Deep State, Magneto, quien sea, y a nivel Israel, un Netanyahu que dice hagamos un ataque preventivo. Y después provoca una cierta situación. Igualmente hagan atención que esto es, desde Ben Gurión hasta ahora están ahí con la misma historia, ¿eh? No es que si no estaba Netanyahu no pasaba esto. Si no estaba Netanyahu, había otro que iba a hacer lo mismo. ¿Por qué? Porque el evento en sí es importante para que se puedan desarrollar sentimientos de odio, entonces la gente se va para un lado, o se puedan, y ahí es donde se hace el cambio a nivel espiritual, alzar la vibración a través de generar sentimientos de solidaridad y compasión, ¿eh? Vamos, esto es un poco cómo se trabaja, ¿no? Qué es lo que hay un poco detrás a nivel más espiritual. Las, Todos los crecimientos a nivel espiritual, en general, a menos que uno vaya a practicar lo que yo llamo la vía de la conciencia, que es una vía más espiritual, ¿no? El saber dónde estoy, qué hago ahora, y después crear situaciones donde uno va a poder
trabajar su propio camino espiritual. Y acá vamos a hacer una diferencia entre la religión y la espiritualidad. La religión es seguir la vida de otro. Yo soy católico y sigo la vida de Jesús. Yo soy judío y sigo la vida de, no sé cómo se llama, no, de Jehová. Ok. Sigo, soy, qué sé yo, budista y sigo la vida de Buda. Y si uno es musulmán, sigue los enseñamientos de este, Mahometo, Mahoma, soy italiano Mahometo. Este, la espiritualidad es seguir la propia vía. Entonces esa es la diferencia. Cuando yo sigo y voy aprendiendo de las cosas que hago y voy siguiendo mi propio camino, es una vía espiritual. Cuando yo sigo el camino de otro, ¿ok? Es una vía religiosa. Pueden ir de la mano cuando yo hago mi camino y no sigo la vida de Jesús, sino que sigo mi camino, pero lo trovo como inspiración, también tengo una vida espiritual, ¿no? Eso es un poco mi interpretación sobre estas cosas. Entonces, todos tenemos un camino espiritual, la espiritualidad y el materialismo van de la mano. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir, en todas las escuelas iniciáticas hay que aprender a dejar ir. Dejar ir la cosa más obvia es dejar ir las cosas materiales, ¿no? Agarrar lo que uno tiene al lado y, bueno, no es tirarlo, sino es darle el valor que tienen. A mí me sirve un teléfono para poder comunicarme. Entonces, el teléfono, tener cosas está bien. O todo lo que a vos te sirve para poder vivir, uno lo tiene que usar. ¿Ok? Pero estar mal porque no tengo el último iPhone, esa sensación del estar mal es que crea una dependencia, eso es lo que hay que romper, ¿no? El estar mal porque no tengo un avión privado, como me decía un amigo, yo estoy mal, todos mis amigos tienen avión privado, yo no, que me siento mal, eso sí es un problema. Ustedes lo pueden poner con el juguete que quieran. Hay quien no tiene una Louis Vuitton, una Hermes, hay quien no tiene las zapatillas de Gucci y hay quien no tiene, qué sé yo, lo que uno quiera. La dependencia, eso es lo que no funciona en el mundo material. Entonces, vamos a ver esto. Para poder hacer el desapego del material, necesito haber tenido el material, sino que de qué me estoy desapegando, de nada. ¿Ok? Para aprender, por ejemplo, a sacarse las dependencias emocionales, tengo que tener una dependencia emocional, porque si no tengo una dependencia no la puedo dejar. Entonces, el desapego material que es parte de los caminos de la espiritualidad, poder decir, desapegarse, ¿no?, del materialismo, uno tiene que haber sido material antes, ¿no? Materialista y querer tener todo y coleccionar cosas. Es diferente la abundancia del materialismo. Vamos a ver un poco estas definiciones. Entonces, en una vida uno se apega al material, en dos o tres, y quiere tener todo y se obsesiona con las cosas, hasta que en un momento se da cuenta, sí, sí, está bien, miras alrededor y dices, yo tengo de todo, ¿qué me sirve todo esto? Mi espacio lo estoy llenando de cosas que no me sirven para nada. Entonces ahí es el desapego, donde empieza el desapego. Pero fíjense qué importante es el materialismo para poder tener una vida espiritual, ¿no? Quiere decir, yo me compré 5 relojes lindos, de buena marca y caros, y después, a un cierto punto, los miro y me digo, no, no, el camino no pasa por acá. Me sirve uno para ver la hora. Yo la veo en el teléfono. Los relojes son pesados, me molestan. Pero el punto es, a través del materialismo aprendemos a dejar el materialismo y a darle el valor que tiene, que es lo uso para lo que me sirve, y bueno, después que use para uso de la sociedad lo que me sirve, uso del material lo que me sirve para desarrollar mi vida, ¿no? Entonces, el materialismo es importante en la vida espiritual. Son diferentes stage, no voy a decir niveles. Tengo que pasar por uno para tenerlo y para poder dejarlo. ¿Ok? Entonces, cuando ustedes ven a una persona que es materialista, está en un camino espiritual. Todavía tiene que dejarlo, pero para dejarlo tiene que tenerlo. Esto es este juego del tengo, pero para no tenerlo tengo que haberlo tenido, o para aprender el desapego del material, tengo que haber tenido el material, es importante, porque eso es una cosa que nos ayuda en las lecturas de las cartas, este concepto. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que si yo tengo, por ejemplo,
Fiar, fiardor, significa el estar bien. Y tengo una vida donde tengo fiardor como puerta, necesito, ¿ok? No estar bien para aprender a estar bien. Entonces en mi vida van a pasar un montón de cosas que son eh, ¿cómo se dice? Que son difíciles o que son challenge, que son desafíos. Y estos desafíos me sirven para aprender a estar bien, más allá de lo que sucede, ¿no? Este, entonces, si el fiardor, que es un metal, está en fuego, y esos desafíos son un poco desafiantes, son un poco fuertes y las experiencias no son tan buenas, ¿ok? Las experiencias pasan por, por encontrar personas con egos muy fuertes, en los cuales te van a decir cosas que uno no tiene ganas de escuchar, ¿eh? O situaciones donde pueden llegar a ser muy denigratorias para aprender a estar bien más allá de lo que uno dice. ¿Y qué se hace ahí? El desapego es yo valgo por lo que yo soy y no por lo que el otro clasifica. Cuando uno te dice, sos una porquería, o te dice, no me gusta lo que haces, es la visión del otro. ¿Qué tiene que ver conmigo esa? Esa es su interpretación desde donde está. Entonces, cuando uno entiende este tipo de cosas, se desapega del que dirán de los demás, y cuando se desapega del que dirán de los demás, hace que la experiencia personal sea un poquito mejor. ¿M? Cuando uno tiene, por ejemplo, Death Door con Liu He, con Harmony, tiene normalmente apegos a las relaciones, ¿no? El death es una de las puertas más interesantes en el análisis de la carta natal, la puerta de la muerte, porque la muerte no es que uno se muere, bueno, todos vamos a morir todos, independientemente de donde tengamos la muerte. La muerte eh, la puerta de la muerte es una muerte, que quiere decir algo se para, pero se para volver a empezar. Si uno la tiene en el palacio de nacimiento, lo que va a pasar es que esa puerta de la muerte te va a hacer empezar las cosas muchas veces. ¿Eh? Porque se paran y hay que empezar, se paran y hay que empezar. Entonces uno cambia trabajo, uno cambia diferentes situaciones, depende de donde uno está. Entonces esto indica el desapego. Porque si nosotros volvemos a lo que les expliqué antes, tengo que tener algo para poder dejarlo. Estamos hablando de un desapego. ¿Qué más desapego que la desdor? ¿Ok? Entonces, cuando uno tiene, por ejemplo, las relaciones con el desdor, lo que va a hacer es que va a tener que, le va a costar, ¿ok? Los apegos en las relaciones, que pueden ser parejas, pueden ser amigos, pueden ser relaciones comerciales, ¿no? Entonces, ahí hay que construir un life en este desdor. ¿Qué quiere decir? Construir la continuidad y la armonía. Y aprender a desapegarse. Esto quiere decir, en las relaciones que vas a encontrar una persona con la cual estar bien, pero no tienes que hacer un apego emocional fuerte. ¿M? Eh, los apegos es un tema que es interesante, ¿no? Porque hay varios tipos de apegos, están los materiales, el apego a las relaciones emocionales, están los apegos de todo tipo. Eh, Eso es algo que en las cartas natales de Chimén es bastante claro, ¿eh? Bueno, volviendo un poquito a lo que quería charlar hoy, ahora dentro de un poco abrimos las cartas y vamos a ver un poco Irán y Israel. Vamos a entender un poco más de qué se trata, pero hay que tener un concepto. Para poder entender el tipo de lectura que voy a hacer, tenemos que tener algunas cosas que tienen que ser preconceptos, si no, no van a entender de qué se trata. Uno, nosotros tenemos un alma. El alma viene a la tierra, al mundo material, y lo que hace en el mundo material es aprender cosas. Dos, hay aprendizajes personales, aprendizajes de lineaje familiar y aprendizajes grupales. Los aprendizajes grupales tienen que ver con la comunidad en la cual vivimos. ¿M? Cuando estamos en Argentina, la traición, ¿ok? Es una de las cosas que hay que aprender, ¿no? La solidaridad, el individualismo y la traición, ¿ok? Eh, yo siempre lo cuento en los cursos. Yo vivo en Italia. En Italia tengo un amigo que es del Partido Comunista. Tengo otro amigo que yo los quiero a los dos igual, que es un facho de eso que no les cuento. Cuando vas a la casa tiene la foto de Mussolini.
Es increíble, ¿no? De la diferencia. Pero ¿qué hacemos? Vamos a comer una pizza una vez a la semana, cada 2 semanas. Nos llamamos a comer una pizza. Hablamos de política, cada uno cuenta la suya. Nadie se pelea con nadie. Aceptamos que el otro tenga una visión que puede ser diferente. Pues están estos dos que hablan de política y yo hablo de espiritualidad. Te pueden imaginar que, que me miran con una cara. Eh, Nos vamos a comer una pizza, charlamos un rato, después charlamos de nuestras cosas de novias y cosas por el estilo, y después nos vemos la próxima, en 2 semanas nos vemos otra vez. Pero nadie se pelea con nadie. En Argentina las familias se dividen por posiciones políticas que, que- que hablan de individualismo y solidaridad. ¿No? Que no hay una mejor que otra, son dos caminos diferentes, ¿eh? Uno es más difícil que el otro. Eh, entonces, por eso le digo, no, no, uno puede, en Argentina es difícil hablar en familia de política porque la gente pelea. Acá en Italia la historia es otra, puedes hablar lo que quieras, con quien quieras, que lo te dice, bueno, está bien, es tu opinión, la respeto, yo pienso diferente. Si hay algún punto en común, podemos jugarlo juntos, y si no hay puntos en común, ¿no? Cada uno defiende la suya. Pero esto no se va más allá de esto. ¿Mm? Eh, Después de 2 cervezas, uno se hace amigo de todos. Entonces, el punto es que cuando tenemos estos presupuestos, ¿no? Que dijimos antes, hay diferentes tipos de aprendizajes y vemos lo que pasa en la tierra, como es esta historia de Israel e Irán, y vamos a entender que esto nos va a servir para desarrollar elementos, para desarrollar eh, sensaciones y posiciones, y aprender a ser solidario y aprender a lo que es la compasión y dejar de juzgar, este es bueno y este es malo, es ahí donde se crea una distinción a nivel del crecimiento del alma, ¿ok? Y eh, es ahí donde en los próximos años va a haber bastante destrucción y bastantes problemas, ¿eh? Causas naturales, guerras y este tipo de cosas, ¿eh? La guerra en Ucrania, que algunos llaman guerra, otros llaman operación especial, llámenla como quieran, y esta guerra de Israel son importantes para que a través de estos eventos se pueda alzar el nivel de conciencia. ¿Ok? La Segunda Guerra Mundial, que tuvo 60 millones de muertos en Europa y 40 en Asia, porque yo siempre escuché 60 millones de muertos en Europa, pero hubo 40 en Asia, está China, Japón y todos los países asiáticos. Estos 100 millones de personas, o estos 60 en Europa, sirvieron para que la gente se sentara y crearan una comunidad europea. Dijeron, nos dejemos de pelear acá porque esto no funciona. Y una vez que se sentaron, empezaron a hacer una comunidad económica europea. Entonces, fíjense cómo en el proceso de 50 años, 60 años, se pasó de pelearse entre las personas que estaban acá y se pasó en el posguerra, en un periodo de pobreza, hasta que la economía empezó a funcionar, a decir, sentémonos y arreglemos las cosas entre nosotros. Vamos a poner una mesa redonda como el rey Arturo y nos vamos a sentar en torno y vamos a poder dialogar y discutir lo que queremos. Después, las decisiones pueden ser buenas, no buenas o pueden cambiar, pero fundamentalmente nos sentamos a hablar y nos dejamos de hacer guerras entre nosotros en Europa, ¿no? Eh, es claro que los procesos en los cuales se van generando estas situaciones, eh, son largos y a veces, como nosotros, llevan generaciones en la construcción y es intergeneracional. Entonces, lo que nosotros vamos a empezar a ver es que no siempre, desde el individuo que tiene una durada de 30, 40 años de estar despierto, porque los primeros 20 sos adolescente, empezás a crecer y empezás a ver el mundo, ¿no? Después llegás a un 40 años más o 50, llegás a los 70 y después de esto es como que ya a uno le empieza a doler la espalda. Hay que necesitar un bastón, o tiene menos.
capacidad de influenciar en la sociedad. No siempre, pero a veces tiene menos capacidad de intervenir. Quien quiere poner 80 es lo mismo. Eh, entonces, a veces desde el punto de vista humano, y uno dice, bueno, uno tiene, por ejemplo, 40 años, mira 20 para atrás y 20 para adelante, y estos procesos son tan lentos que tardan más tiempo y a veces son difíciles de entender. Entonces, Israel lleva también muchos años metido en lo que se llama Tierra Santa, y estos son procesos que van a ser largos, encontrar soluciones, ¿ok? Se van a encontrar, las van a encontrar, pero no va a ser tan rápido. Todavía hay muchas guerras y mucha gente que va a tener que morir. No piensen que la muerte sea el final. Cuando nosotros nos morimos, me saco este cuerpo y después otro, más tarde agarraré otro para seguir jugando, ¿eh? Nosotros bajamos, jugamos en este teatro, interpretamos roles y después hacemos las experiencias que nos permiten ir creciendo. Ese es todo el juego que se hace a nivel espiritual. Lo importante es tomar conciencia de lo que pasa, no caer en las broncas, en las rabias y empezar a tomar posiciones que sean menos, ¿cómo puedo explicar? Menos críticas y más solidarias, ¿ok? La solidaridad, vean ustedes, puede tener mil formas diferentes, ¿ok? Bueno, vamos a ver las cartas de Irán y de Israel para entender un poquito desde el punto de vista, desde los egos, y desde que son los egos, son los aprendizajes, y desde el punto de vista de Israel e Irán, de las máscaras y de cómo se comportan, para entender cuál es el juego de las sociedades y las cosas que tienen que ir aprendiendo. Cuando analizás un país o una situación, tenés que ver la fecha de nacimiento del país, porque ese es el teatro, y la del jefe o la del presidente o de a quien manda, ¿no? A veces manda el presidente, a veces el presidente no manda, es un títere. Entonces hay que ver un poco todas estas cosas. Y cuando vemos todas estas cosas, es ahí donde podemos entender qué es lo que van a vivir y todo. Acuérdense de una cosa, y después pasamos a las cartas, que va a haber cambios, va a haber desastres naturales, y que cada uno en el momento justo va a estar en el lugar justo. Así que no hagan grandes migraciones, sentido que uno no tiene que irse a vivir a Tierra del Fuego, ¿eh? Por así decirlo, irse a vivir a Australia. Cada uno va a estar donde le toca estar, eso es inevitable. Y va, va a vivir lo que tiene que vivir. Y acuérdense que las catástrofes naturales o las catástrofes antipolíticas generan situaciones a veces difíciles en las cuales lo que hay que aprender es la solidaridad, no hay que aprender mucho más, ¿ok? Porque la solidaridad, la compasión elevan el estado de conciencia a nivel humano, elevan el estado de conciencia de nuestras almas y eso es lo que se requiere, ¿m? Al menos en este momento, eso. Después tengo una amiga, se llama Silvia, que vive en Israel, que hablé ayer, antes de ayer, la llamé para ver cómo estaba, y es interesante que siempre me dice, sí, porque nos hicieron esto y aquello, y yo, "No, relájate. Acá la situación no es importante quién gana, es importante que ustedes tomen conciencia de que todo esto es una grande payasada y van a morir muchas personas por egos". Ella me decía, eh, Netanyahu no quiere parar las guerras porque tiene situaciones políticas en las cuales puede ir a la cárcel por haber hecho cosas que no tenía que hacer, entonces las guerras le sirven. Sí, esas son las excusas humanas, pero am, a nivel siempre de alma, álmico, esto sirve para hacer lo que les expliqué antes, todas estas diferencias y ir reposicionándose. Nos vamos a ir reposicionando cada uno en su lugar para poder hacer que en el momento justo podamos hacer el cambio de transformación a nivel conciencia, y los que no estén, bueno, van a tener que cambiar
se va a tener que cambiar, hacer una depuración. El hecho de que uno se vaya o uno se quede no quiere decir que uno está bien y el otro está mal, sino que cada uno se va a recatalogar, se va a reposicionar en el espacio que le sirve para poder seguir evolucionando. Esto tiene que estar claro. No es que el que se queda es bueno y el otro se va, que a veces nos cuentan este tipo de cosas. El punto es, un bueno también se puede ir, porque se puede morir, porque lo que se vive acá ya no es coherente con el crecimiento del alma de cada persona. Bueno, vamos a ver los vídeos, vamos a ver las cartas. Bueno, vamos a acomodarnos después de la, de la comida del mediodía y vamos a trabajar un poquito sobre esto. Vamos a ver un poco la carta de Irán, que tiene, yo la vi un poco de volada, pero tiene cosas que son interesantes. Después vamos a ver la carta de Israel, a ver qué es lo que encontramos, ¿ok? Em, Vamos a proyectar. Eh, bueno, esta es la carta de Irán. Irán tiene cosas que son interesantes. Por ejemplo, fíjense que el dinero está bien puesto. Entonces, este es un país rico, ¿ok? Independientemente de la cantidad que pueda vender o no vender, que ahora tenga un bloque económico que no puede acceder al SWIFT. Pero fíjense que a través de los BRICS, Irán vuelve a comerciar, ¿no? A través de, con China y con Rusia, ellos pueden intercambiar. Ellos les venden un montón de petróleos a los chinos les pagan en yuan y ellos con los yuan pueden volver a comprar. Entonces el bloco con ellos, cuando hay un país rico de esta forma, que tiene riquezas, es muy difícil que pueda ser realmente bloqueado. Irán tiene el HARM. El HARM indica varias cosas. Uno, que es empresario, ¿no? Entonces ellos tienen un business bastante fuerte, capacidad de cambiar cosas, capacidad de adaptamiento, de adaptarse a las nuevas cosas. Les gustan, son capaces de soportar el riesgo de hacer algo, cuando otro país se lo pensaría dos veces en atacar a Israel, porque en definitiva Estados Unidos está atrás. Ellos dicen, está bien, lo ataca, hay que atacar, lo atacamos, ¿cuál es el problema? Vamos derecho. Pero acá hay dos traumas o dos heridas que, como total de la, como aprendizaje, ellos tienen que pasar, ¿no? Una es, está ligada, está a la tierra, está seguida por la tierra, que es el que si bien trae dinero, trae problemas de abandono. La herida es la herida del abandono. Entonces ellos son abandonados por parte del mundo. Abandonados por parte del mundo quiere decir que no le van, que van a estar siempre dejados atrás, ¿no? El hecho de decir, bueno, te bloqueo también significa, no te quiero, te dejo atrás, más allá de las diferencias políticas, ¿no? Porque acuérdense que quien lo bloquea es siempre Estados Unidos, ¿no? A través del SWIFT, y después también el bloqueo se hace con Europa, porque Europa hace lo que quiere. Estados Unidos no tiene una independencia real, ni una autodeterminación, ni nada. Cuando en Europa se hizo la Comunidad Europea, que fue una cosa buena, se cede la soberanía a la Comunidad Europea. La Comunidad Europea en este momento la cedió a la NATO, a la OTAN, y la NATO es el Departamento Exterior de Guerras de Estados Unidos, porque ellos vienen y dicen, quiero que pongan el 5%, el 2% de su PIB, de su Producto Interno Bruto, en armas o con base. Digamos, acá las decisiones en Europa no las toma ningún europeo, las toman los americanos, ¿ok? Es una colonia, un poco grande, de lujo si querés, pero siempre una colonia. Esta gente, cuando tienen el HARM no está mal puesto, pero no es tan fuerte. Lo que hacen es que ellos son el policía también. Ellos defienden sus cosas y no tienen miedo a enfrentarse al mundo para hacer lo que ellos creen que es justo. ¿M? El Chong también significa la búsqueda de los cambios, y vamos a ver qué cambios es lo que quieren, ¿no? El Thunder como hexagrama indica, vamos a deshacerlo acá, la línea mutante es la 7, sería esta, ¿eh?
Entonces, vamos a transmutar el hexagrama. Me interesa el primero y el último, aunque no tengo espacio para dibujar el hexagrama nuclear o del núcleo en el medio. Y vemos que acá Thunder es el trueno, es el grito. Entonces esta gente hace ruido, ¿no? Que como población, es una población que hace ruido, que protesta, que gritan, que hacen cosas. Y fíjense cómo va cambiando esto, ¿no? Cambia en el sentido de que eh, esta madera que está acá, este chenhua, se convierte en kunhua, ¿ok? Entonces la tierra controla, ¿ok? A la madera. Entonces, a través de los gritos y a través del ponerse rígido, ellos controlan lo que es la población, a un montón de gente. Entonces, se salen los gritos, se sale el fanatismo, si querés, ¿no? El fanatismo religioso. Pero, o la convicción religiosa, si no queremos decir fanatismo. Pero esta es una forma de controlar. Estos son masas, gente, es una forma de controlar que ellos tienen de controlar. Nos unimos en nombre de Alá y en nombre de Alá hacemos un montón de cosas, ¿ok? Eh, lo que hay acá es que el poder, porque va a ser el presidente y esta va a ser la gente, por cómo está configurado, fíjense que la madera tiende a subir. Cuando la madera tiende a subir, ¿ok? No mira a la gente, sino que la controla y se la lleva en los intereses más del gobierno. Pero esto es una madera que está en fuego, una madera en fuego, no es tan fuerte. Entonces va a ser que cuando estos presidentes quieren hacer algo fuerte, van a tener problemas porque si no están bien consolidados, se van a encontrar en muchas dificultades, ¿ok? Va que pierden la cabeza, que se mueren, que tienen accidentes o los suicidan, por así decir, ¿no? Como el último que cayó el helicóptero donde estaba. Yo mucho no me la creo, que eso fue un atentado, yo creo, ¿eh? Pero bueno, en definitiva. Eh, a mí lo que me interesa de esta carta son dos cosas. Una es que esta gente, este país, tiene la herida del abandono, que se pasa por la dependencia, entonces hay una dependencia a nivel religioso, entonces eso se transmuta a nivel religioso, el din indica la fe, indica las ganas del hope o la esperanza y la fe, entonces tiene una fe religiosa que es alta, que es muy fuerte. También indica un poco de avaricia en lo que son los gobernantes, ¿no? Y también indica el otro punto, es que siendo en fuego, tienen la herida, eh, tienen lo que se llama la herida de la injusticia. Entonces, ellos, más allá de que la injusticia exista o no, ellos van a vivir lo que es la herida de la injusticia y lo que es la herida de la máscara de hacerse rígidos y cuando son rígidos sale la soberbia. Entonces ellos se ponen que la realidad es la suya, que no hay otra realidad y que uno tiene que adaptarse a su realidad. Ese tipo de elemento para el harm hace que no tengan miedo, ¿ok? En ir a tirarle tres misiles a Israel, ¿no? ¿Por qué es difícil tirarle misiles a Israel? No es difícil tirárselos por la cúpula de hierro, porque si le da la cúpula de hierro, cualquier sistema defensivo de misiles, cuando vos le mandás 400 drones, se pierde, ¿eh? Va saturado y se pierde y alguno va a pasar. Lo importante es que el que pasa explote donde tenga que explotar. Entonces, lo que va a pasar con todo este trabajo es que cuando esta gente se vuelve fanática y se vuelve de alguna forma, dicen yo tengo la razón, Dios está conmigo, tengo el poder, van a salir expresiones, ¿no? El presidente de Irán, por ejemplo, estuve mirando un poco antes de escribir esto, ¿ok? Algunas frases que dijo, ¿no? Esto lo hace el último presidente de Irán, que se llama Masoud
Pezeshkian o algo por el estilo. El tipo sale al poder el 28 del 7 del 2024 porque Raisi muere en este accidente de helicóptero. Y hace cosas, dice cosas tipo, no existe fuerza, ni siquiera el mundo, si el mundo entero está con ellas, que pueda derrotar al pueblo iraní. El pueblo de Irán nunca se someterá a la humillación. Y acá hay dos o tres cosas que a mí me llaman la atención, ¿no? Por ejemplo, eh, esta frase, si la vamos a descomponer y la vamos a analizar, eh, dice, por ejemplo, hay un absolutismo total, ¿no? No existe fuerza que pueda derrotar. Esto quiere decir, somos los más grandes del mundo, somos los que podemos hacer, ¿no? Esta afirmación no permite excepciones ni matices, ¿eh? Se plantea como una verdad rotunda, invulnerable, lo cual es una forma después de expresar lo que es un poder sin límites. Y fíjense qué interesante, eh, eh, cómo la herida de la injusticia que después presenta yo tengo la verdad y soy yo quien hago las cosas y nadie me puede derrotar porque soy el más grande, sale un poco este ergo y salgo la soberbia, ¿no? El hecho es bastante, la soberbia se pone rígido, esta es la única forma de vida y la soberbia es lo, lo que sale de este presidente, ¿no? Pero yo estuve viendo algunas frases que dijeron los otros presidentes, Raisi, y más o menos van a lo mismo, ¿no? Es como que cuando yo les decía antes que un país, ¿no? Es un teatro en el cual se juega un juego, no importa quién esté de presidente, si es de derecha, de izquierda, religioso o antirreligioso, porque van a ir a tomar ese papel y cuando tiene que salir la soberbia, va a salir la soberbia, ¿no? No todos los presidentes son soberbios. Hay una hipérbola, lo que se llama hipérbola desafiante, que es ni siquiera el mundo entero, ni siquiera si el mundo entero está con ellos, ¿no? Ya que, aunque si el que me quiere hacer algo y todo el mundo está atrás, ni siquiera ellos lo van a poder desafiar. Esto implica que aunque si todas las potencias del mundo, Irán seguirá invicto, nadie nos gana, somos los más fuertes, ¿no? Es un retórico clásico para magnificar la propia fuerza y minimizar el adversario. Eh, Acá, esta parte es algo que me interesa, porque dice, fíjense que claro que está. Eh, Identificación con la dignidad nacional. El pueblo de Irán nunca se someterá a la humillación. Y acá hay una cosa que es fabulosa a nivel de astrología, ¿no? Esto transforma la frase en un acto de orgullo colectivo, ¿m? Un rechazo a cualquier forma de sumisión, lo que refuerza el mensaje de que Irán está por encima de cualquier presión externa. En la política internacional, esta postura se lee como desafiante y soberbia, sobre todo cuando se enfrenta a potencias hegemónicas. ¿Ok? Em, digamos que si nosotros hacemos un resumen, y ahora vuelvo a la historia de la humillación, se niega a reconocer la posibilidad de derrota. Se coloca en una moral y estratégicamente por encima a todos los demás y presenta una conducta que es incorruptible e indomable. Entonces, ¿por qué a mí me interesa lo de la humillación? Miren, se los explico simple, porque esto es un juego en el cual vamos a encontrar algo que es interesante, porque la humillación tiene que ver con el agua, esto tiene que ver con el fuego. Entonces, como nosotros trabajamos con los cinco elementos, cuando el fuego es agua, cuando el fuego es alto, ¿ok? Y el agua es el que controla el fuego, cioè la soberbia está tan alto que no hay agua, no hay humillación, nunca vamos a ser humillados, nunca vamos a ser controlados por lo que es el agua, que es quien controla el fuego. Entonces, esto nos dice, desde los cinco elementos, tenemos tanto fuego que después se convierte en soberbia, se convierte en rigidez, en una postura rígida, ¿no? Ni siquiera todos los del mundo nos va a ganar, somos rígidos, ¿no? No da posibilidades de conversación. Lo hace tan grande
que ni siquiera el agua, ni siquiera el elemento agua, la humillación, va a poder con nosotros, que es quien controla. Si nos quieren controlar, no nos van a controlar. Pero es interesante porque si ustedes ven el funcionamiento de los cinco elementos, bueno, esto para mis alumnos es bastante simple, ni siquiera con los cinco elementos lo van a poder hacer. ¿M? Vamos a ver otra cosa del Irán, ¿no? Ustedes saben que respetando las diferencias culturales, porque la verdad no existe y cada uno la organiza como quiere, fíjense esto, ¿no? El hombre y la mujer en una pareja son ellos, ¿no? Entonces, el hombre es el metal en metal, la mujer es madera en metal, entonces el hombre tiene más fuerza que la mujer. Acá hay el death lo vimos antes, el death es aprender, y en este caso es que el hombre, ¿no? No voy a decir que el hombre somete a la mujer, pero que la mujer tiene un rol un poquito más pasivo, menos activo que el hombre en este país, y el death se puede entender como que es algo que no se discute o es algo que va a costar discutirlo, ¿eh? Es algo en el cual ellos en el tiempo van a poder trabajar. El hecho que... eh, eh, El hecho que esté Chen es un poco agresivo, entonces esta es una cosa que es difícil cambiar, que va a traer problemas y un poco de agresividad de parte de quien la pueda tener. Y vamos a ver esto, ¿no? Que esto es interesante. ¿M? Esto es mucha gente. ¿M? Cambia la línea 4. La línea 4 es esto. Ahora estoy sin el lápiz que no me acuerdo dónde lo puse. Después había comprado tres, usé dos y el tercero no sé dónde está. Entonces, fíjense que la madera controla la tierra. Esto es interesante, porque este es el presidente, esta es la gente. Entonces, en Irán va a haber en el tiempo una transformación, ¿ok? La cual todo este desequilibrio que hay de fuerzas entre el hombre y la mujer y el carácter un poco más agresivo del hombre se va a ir transformando. Para analizar los países no van a tener más 15 años cada uno, ¿ok? Sino que van a tener 50 años, ¿ok? Entonces, después de 100 años, vamos a poner entre 60 y 100 años, entre 60 empiezan a trabajar, empiezan a modificarse las cosas y dentro de 100 años se va a entrar acá y acá es donde hay un cambio. Esto quiere decir que si este país es del 1979, en el 2079 van a poder ya tener un equilibrio mayor y se va a rediscutir el rol del hombre y la mujer en en lo que es el trabajo, ¿no? Che, la igualdad, bueno, rediscutir un poco lo que es la diferencia entre mujeres y hombres, ¿no? Pero esto es un poco, me da curiosidad verlo, ¿no? Porque es interesante. ¿Sí? Bueno, esto es en relación a lo que es Irán. Vamos a ver un poco, entonces, a nivel evolutivo, para volver al eje de esta charla, ¿qué es lo que hay que hacer? Bueno, estas personas tienen que aprender a trabajar la herida de la injusticia. Esto después lo explico en los cursos, ¿eh? Vamos más en profundidad en los cursos. Y esto que está acá, tienen que, la herida de la injusticia lleva la rigidez y lleva a la soberbia, ¿no? Entonces, cuando tenemos todo este trabajo, lo que dijimos antes es a través de la soberbia, voy a tener que aprender a ser humilde. ¿M? Entonces, el aprendizaje que hay en este juego es, en el juego de Irán, para las personas que viven ahí, es, yo puedo ser soberbio, yo creo que mi cultura es la única, creo que mis valores son los únicos que existen, quiero transmitir mis valores a los demás y por ende me vuelvo soberbio. Bueno, eso es todo lo que se va a vivir en este trabajo. También se va a vivir la abundancia económica. ¿M? Que no está redistribuida muy bien. Esto es porque los gobernantes se llevan más de lo que se llevan las personas. Esto no quiere decir que las personas llevan más, pero es un país rico, ¿eh? Es un país donde la gente queriendo puede estar bastante bien económicamente.
También hay un poco una herida de abandono, de sentirse solos, ¿ok? O este es un país donde la gente puede vivir la idea de la gula, de comer demasiado, de la avaricia, de las dependencias, ¿no? Dependencias religiosas, porque acá se habla de dependencia de la fe, ¿m? O de búsqueda de los cambios, entonces van a querer cambiar cosas. ¿M? Esto es en relación a lo que, a lo que propone como cine este trabajo. ¿M? Después, de acuerdo a donde uno tiene su palacio de vida, son los roles que va a interpretar en este juego de este palacio, ¿m? En este teatro. Si nosotros vamos a ver la carta de Israel, vamos a ver qué encontramos acá. A ver dónde se la puse. Creo que la puse. Ujú, ujú. Ok, el 42. Acá hay connotaciones que son interesantes también. Fíjense que el dinero y las ganancias están bien puestas, ¿eh? A diferencia de la carta anterior, donde sí hay dinero, acá hay problemas de trabajo. Vamos a ver, no, ¿de quién está acá? No está Israel. A ver. Fíjense, esto es interesante. El país tiene dinero, pero es difícil tener todas las ganancias, ¿ok? Porque hay un control externo que les trabaja. ¿Ven? Acá está la montaña arriba de la montaña. Esto habla de bloqueos económicos. ¿M? ¿M? Entonces ellos van a tener sanciones y problemas en el comerciar bastante seguido. Tienen que encontrar vías alternativas para poderlo hacer. Vamos a ver en la carta de Israel, que es el 48. Y acá vamos a ver varias cositas, ¿no? Una es las ganancias y la riqueza están, ¿ok? Esto es, vamos a identificarlo como, estoy buscándolo un poquito. Como el pueblo de Israel, fíjense que esto está lejos, esto quiere decir que hay personas judías en el extranjero que tienen mucho dinero, porque está con ellos, en el día tienen control, tienen poder y tienen dinero, ¿ok? Eh, Y también vamos a ver, por ejemplo, que acá hay tres heridas. Tiene un montón de heridas el pueblo de Israel, ¿no? O Israel en sí mismo. Porque están en un lugar donde es el lugar de la traición. ¿Qué quiere decir? La traición es un tipo de herida que tiene el control, como máscaras, quieren controlar todo, y después tienen la ira como, eh, ¿cómo se dice? Como ego, ¿no? Entonces, fíjense que cuando Netanyahu la semana pasada ataca a Irán, lo hace por las dudas de que Irán pueda desarrollar un arma nuclear. De eso se trata de control. Yo la tengo, pero vos no la tenés el arma. Esto se trata de controlar al otro. Entonces ellos tienen un poco esta manía del control. Entonces quieren controlar todo. Israel es famoso por softwares espías, ¿no? Todas las policías del mundo tienen los softwares de espías de Israel, donde te interceptan el teléfono, te mandan la grabación a otro lado. Ah, la idea del control es una cosa que es, para ellos es una cosa que es notoria, ¿no? Entonces, y la ira es una de las cosas más difíciles, ¿no? Para ellos. Hay otra herida que es, por ejemplo, que es la del rechazo, sentirse rechazados, ¿no? Sentirse únicos pero rechazados, como que la gente no me entiende. Y está el fiar. El fiar lo dije, lo hablamos antes por otra cosa, que es el sentirse bien. Y fíjense que acá la gente tiene que aprender a sentirse bien más allá de lo que pase. Y les pasó de todos, de la Shoah, que fue un desastre,
un desastre, hasta el ser perseguido por todos lados. Entonces, el huir, el tener que irse, porque si no los mataban. Entonces, acá es un poco parte de este juego. Entonces, volvamos a lo que se decía antes. El teatro es un mundo. Entonces, cuando uno juega, va a jugar al cine donde pasan el Movie Israel, es un lugar donde hay manías de control, quieren controlar las cosas. Te ataco porque si no me atacas. Acuérdense de cuando Bush atacó a Irak, porque tenía armas nucleares de destrucción de masas y podían haber hecho cualquier cosa. En realidad, las armas no estaban, no existían, ¿no? Fue toda una maniobra, yo con vos lo que quiero y te controlo. Acá es lo mismo, que los iraníes tengan armas nucleares. En este momento no está probado, no hay indicios y no hay absolutamente nada. Pero uno los quiere controlar. Te ataco por las dudas, porque si la tenés me podés hacer algo, ¿no? Esos que se llaman ataques preventivos. Esto no tiene nada que ver con los ataques preventivos. Porque los iraníes, armas nucleares, a menos que se las presten, por ahora no las tienen. Y no hay indicios. Hace una semana ellos aceptaron revisiones sobre su programa nuclear. Bueno, está bien, está la idea del control. El Fénix es un poco peleador, a veces se entiende como causas legales. Entonces, hay una idea de ser peleador, de que yo tengo hay una componente de ira bastante fuerte. Y, por ejemplo, acá tenemos la idea de la humillación, que es el agua que está ahí, y tenemos la del abandono, ¿no? Nos abandonaron y yo me voy. Esto es un poco lo que se va a ir a vivir en Israel. Entonces, si nosotros vamos a ver, por ejemplo, qué es lo que pasa en Israel a nivel, hay un gobierno que quiere controlar a todos los de al lado. O sea, Israel es el único que puede tener la bomba atómica, pero todos los demás que están al lado no. Más allá del utilizo, porque en realidad las bombas atómicas están hechas para no usarse. Acá el único que usó bombas atómicas en la historia de la humanidad fue Estados Unidos en Hiroshima y Nagasaki, cuando la guerra ya estaba ganada. El arma nuclear es un arma de disuasión. Vos tenés que saber que yo la tengo y te vas a controlar con lo que vas a hacer, ¿eh? No me vas a hacer molestias. Acá hay un componente que une uno al otro. Si nosotros miramos las cartas de los dos y las sobreponemos, este es madera, acá está el fuego, ¿no? En la carta del otro. Acá hay ira, acá hay euforismo. Entonces, estos se ponen en ira, les sale la ira y del otro lado aparece la herida. Dicen algo y los otros lo ven como injusto. Cuando lo ven como injusto, se ponen rígidos, salen con ataques de soberbia y empiezan a pelearse entre ellos. ¿Ok? Entonces, acá ya vimos lo que cada pueblo va a ir a vivir en cada uno de lo que, el teatro de cada uno, lo que uno va, la experiencia que uno puede hacer viviendo en estos lugares. ¿Ok? En Israel, por ejemplo, tenemos para elegir, ¿no? Desde la humillación, desde el huir del lugar, el aprender a sentirme bien más allá de lo que pase. Eh, Esto es el volver. Fíjense, vamos a ver por qué es el volver, ¿no? Acá hay una persona que habla y un montón de gente que escucha. ¿M? Estos son rabinos en general, ¿no? Pero fíjense que la tierra genera el metal. Entonces, quiere decir que ellos vienen, que los rabinos o que los que tienen el poder de oratoria en Israel son personas que son escuchadas por su pueblo. Aunque vamos a ver otra cosa. Cuando esto se convierte, me cambia la línea 2. Entonces, esto significa, esto es caminar y esto es la gente. Caminar es madera y va para arriba. Entonces, ellos tienen un líder que los lleva, que los camina de un lugar al otro, ¿no? Esto tiene que ver, y también se graba, se llama returning, volver a hacerlo. Entonces, lo que es el aprender a sentirse bien, lo que es la herida del rechazo y de la huida, entonces el sentirse rechazados, el tener que escaparse, el tener que moverse de un lado al otro, la humillación, el sentirse abandonado,
son cosas que se van a ir repitiendo en este país y con su pueblo muchas veces, ¿ok? Que es un poco la historia del pueblo judío, ¿se acuerdan? Se van de Egipto y Moisés se los lleva, y que abre las aguas y se escapan por ahí, que los seguían los soldados y bla, 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 bla. Se escapaban, bueno, los corrieron en la Segunda Guerra, en el Medioevo, no tenían derecho a estudiar, no tenían derecho, solo podían comerciar, ¿ok? Entonces siempre fueron un poco perseguidos. Esta carta refleja un poco lo que pasa de ahora en adelante y lo que pasó con la gente, en este caso, que era el pueblo judío. Tienen grandes capacidades de trabajo, gente que es trabajadora, fíjense, aunque si hay un buey tenemos un caballito, pero tenemos tantas estrellas buenas, que esta gente que cuando trabaja, trabaja muy bien, ¿no? O saben hacer las cosas. ¿Ok? Eh, las relaciones son tendencialmente superficiales y eh, tienen mucha orientación al dinero, entonces es como que son relaciones de tipo más económico, ¿eh? Que acá también la mujer tendría un cierto papel secundario, pero eh, pero presente. Que yo voy a la guerra, a lo mejor no tengo mandos altos, pero voy a la guerra y la peleo, ¿ok? A la guerra porque acá hay un Bing, ¿eh? El Bing es más guerrero, y un Bing y Chen puede indicar ejército, puede o indicar pelea, ¿no? Fíjense que esto está en tierra, esto está en madera, acá hay una situación de control, como que ellos controlan la guerra, ¿no? El diálogo y la guerra como para poder hacer cosas. Bueno, ya sobre esto vimos bastante, así que creo eh, que ya vimos un poco qué es lo que cada pueblo tiene que ir viviendo, qué es lo que se juega en cada uno de esos pueblos. ¿Eh? Si vemos, vamos a pasar a seguir el mismo tema, vamos a ver la carta de este año, la carta anual, y vamos a ver un par de cosas. Eso es lo que fuimos hablando de los cambiamientos que va a haber de ahora hasta el 2027. Son cambiamientos que van a ir pasando en diferentes lugares del mundo. Lo que a mí me interesa en que es ver, es tratar de hacerles entender que este año, el próximo y el otro, che, en 3 años, 25, 26 y 27, todos vamos a salir de la zona de confort. ¿Qué significa salir de la zona de confort? Va a haber mucha turbulencia, las cosas van a ir cambiando, no van a ser como antes. Si el año pasado uno se la pasaba 6 meses en Hawái, en la piscina o delante del mar, a hacer cosas lindas, este año va a ser un poquito más complicado. ¿Por qué? Porque la idea es que nadie cambia, nadie crece a nivel espiritual cuando uno está en la zona de confort. Entonces tenemos que salir de la zona de confort. La gente, nadie quiere salir de la zona de confort. Si el año pasado fue un lindo año donde ganaste $300.000 por tu trabajo, ¿y qué haces? Vas a querer seguir en esa, pero no vas a poder tener el espacio y el tiempo para cambiar. La idea es que turbulencias de todo tipo empiecen a pasar en las diferentes personas. ¿Por qué? Porque esto va a hacer que uno se identifica con lo que hace, ¿no? Dice, ah, bueno, yo soy arquitecto, yo soy abogado, yo soy barrendero, y uno se identifica con eso. Cuando hay turbulencias, uno no se va a identificar más con el rol que tiene o con lo que quiere, con lo que tiene, y eso le va a poder dar espacio para reflexionar, para ver quién sos y para poder crear cambiamientos en la conciencia, ¿ok? Desde con un Margarita en la piscina en la isla de Koh Samui, seguramente muchos cambios no se van a hacer. ¿Ok? Entonces, las turbulencias que vamos a ir viendo y las dificultades son las que van a poder hacer que uno salga de la zona de confort y saliendo de la zona de confort, lo que vamos a hacer es poder empezar a tener el espacio y el tiempo para poder crear los cambios que nos sirven para poder empezar a trabajar y vivir en el próximo periodo que se va a trabajar en la tierra. A lo mejor muchos de nosotros nos vamos a morir antes, a lo mejor algunos de nosotros nos vamos a quedar, vamos a ver qué pasa. Pero el punto es salir de la zona de confort a través de turbulencia, a través de sufrir un poco, a través de miseria,
a través de injusticias, cada uno tiene la suya, a través de la humillación, a través de lo que son estas cinco heridas, ¿no? Por eso es importante empezar a sanarlas y empezar a trabajarlas. Si nosotros vemos las cartas de este año, fíjense dónde está el palacio de nacimiento de ustedes, el mío es el norte. Entonces, fíjense que, por ejemplo, a nivel espiritual, el trabajo de cada una de las personas que están acá es poder convertir el metal grezzo, el metal tipo un pedazo de plomo en oro. ¿M? Ahora vamos a ver cómo se puede hacer, ¿no? Es un camino, o mejor, llamémoslo un camino a la iluminación, ¿no? Va a haber dificultades en lo que es el trabajo. Vamos a sentir que faltan cositas, ya el giro mal puesto, que nos falta empeño, ¿ok? Para hacer las cosas, nos falta protagonismo para hacer las cosas, y la inteligencia que está bien puesta, inteligencia o sabiduría. Entonces, cuando nosotros hacemos esto, el primer análisis que vamos a hacer es ver qué es lo que está mal, ¿no? Lo que está mal acá son los elementos del fuego y los elementos de la Tierra. Esto quiere decir, giro, imaginémonos que existe Superman. Imaginémonos que este Superman es es la capacidad de uno mismo de performar acciones y cosas que puedan hacer, eh, que puedan, ¿cómo lo puedo explicar? Donde uno es protagonista y hace lo que tiene que hacer. Entonces acá lo que dice esta carta es que hay que moverse más, que hay que ir y provocar los cambios que uno tiene que hacer a nivel de trabajo, ¿no? Fundamentalmente va a haber obstáculos, el trabajo va a existir, pero va a haber obstáculos en este trabajo. Por ejemplo, yo enero y febrero no estuve acá, diciembre tampoco, diciembre estuve pocos días, noviembre no estuve. Una de las casas estaba cerrada y llegaron 500 euros de agua. Y 140 metros cubos de agua, ¿no? Por ejemplo. Entonces, ¿qué significa esto? Significa, y no hubo pérdidas, porque si un departamento en el cuarto piso pierde 140 metros de agua, el departamento de abajo es una piscina. ¿M? Eh, entonces, son inconvenientes, pero yo me tuve que ir a hablar con la compañía del agua 5 veces para arreglar este tipo de cosas. Son contratiempos, ¿no? Eh, Tenía que pagar un impuesto de 5.000 euros y me llegaron 26.000. Ahora tengo que ir voy a hablar con el gobierno para que se haga la corrección. Estos son los contratiempos. Entonces, la carrera está, las cosas mejoran, pero hay que hacer contratiempos. ¿Qué es lo que nos dificulta? Nos dificulta el hecho de no hacer las cosas. Entonces esto se puede convertir en un procrastinar, en dejarlas ahí y no hacerlas. Entonces, ¿qué hay que hacer? Ir, moverse y hacerlas. Tomar el giro, el Superman que todos tenemos y hacer que se mueva en la resolución de problemas. Si vemos el Moon, que es la inteligencia, la sabiduría, tenemos que usar la sabiduría para resolver el problema. Y esta es la sensación, me quedé solo. Me quedé solo, abandonado, falta algo, falta la percepción, sobre todo, porque es el lugar de la percepción, que nos permite hacer las cosas. Si nosotros hacemos la transmutación del hexagrama, esto es el fuego, caballito, eh, y acá tenemos Chan, Chan es, vamos a ponerle high, ¿ok? Esto se transmuta, cambia la línea uno, ¿ok? Este queda igual, ¿verdad? ¿Mm? Y este acá es sí. Entonces, ¿cuándo es que se concreta el giro acá? Es bastante fácil, ¿no? Fíjense que la madera, esto es un qua, la madera,
alimenta el fuego. El fuego funde el metal. Esto quiere decir que no vamos a tener la cabecita lista hasta que viene la transmutación. ¿Cuándo se transmuta? ¿Cuándo transmuta esto? Bueno, en el primer semestre, ¿m? Esto es Yang, esto es Yin. En el primer semestre no llegamos acá, porque el Yang se mueve más rápido. Entonces, en el segundo semestre se hace la transmutación. Y fíjense que tenemos acá, sí, Wu Wei. Cuando llegamos a Wei, ¿eh? Esto quiere decir julio, es donde la persona se empodera para poder hacer los cambios. ¿Ok? Ahí es donde el fuego entra en su plenitud, junio y julio. Junio es un poco doloroso porque tenemos un caballito y dos caballitos, ¿viste? Es un castigo emocional, pero cuando este está fuerte, los problemas. Cuando este está fuerte es en Sibuway, cuando se crea la combinación, el Season Combination, que después va a hacer que ese Hero salga adelante, salga afuera. ¿Sí? Para los que hacen conmigo estas cosas las conocen, las vimos varias veces, pero ahí es donde este Hero sale afuera, la persona llegada a la parte del calor, llegada a la parte de mayo, junio y julio, se activa para hacer las cosas y los resultados se obtienen para julio. Bueno, entonces, estábamos hablando antes de qué es lo que va a provocar, eh, qué es lo que va a provocar este coso, las turbulencias en este caso, y acá van a crear diferentes cosas, por ejemplo. En este caso, las turbulencias tienen que ver con el trabajo, en este caso, las turbulencias tienen que ver con las relaciones, ¿no? Por ejemplo, una amiga que está en una amiga española, que hablamos bastante seguido, que está con su palacio de nacimiento acá, este es un año que es importante a nivel relaciones. Ella está conociendo, moviéndose y conociendo varios novios, conociendo chicos, y esto qué le sirve. Bueno, esto le sirve para saber cómo se siente con uno y con el otro, para poder tener las ideas claras, para saber qué se hace. Si ustedes se fijan en este hexagrama, ven que la boca acá está abierta ahí, eso significa diálogo, ¿no? Diálogo en las relaciones con personas, ¿no? Esto, entonces, su inestabilidad es conocer gente que no funciona para entender qué es lo que quiere, ¿eh? Esta persona que está acá va a tener más problemas de agresión. Esta persona, bueno, no los voy a describir todos, no vale la pena. Este va a tener problemas más de salud, con problemas de digestión, por ejemplo. Y cada uno va a tener cosas específicas que le van a desestabilizar o perder contacto con el trabajo, con el dinero, de forma que va a poder mirarse un poquito para adentro y ver de qué se trata y poder hacer los cambios que uno necesita hacer. Los cambios, estos empiezan ahora, es decir, cuando uno lee estas cosas tiene que hacer esto. Ir al próximo año, ir viendo qué es lo que pasa, para darse una idea de dónde estoy y cómo continúo. ¿Mm? Eh, ¿Qué más? Mira. Bueno, entonces a lo que me interesaba llegar era a expresarles la idea de que van a ser años difíciles, hay lugares donde van a ser terribles, los cambios van a venir, vamos a salir todos de la zona de confort de alguna forma, y ese salir de la zona de confort va a generar lo que es el cambiamiento, cambiamiento italiano, el cambio que yo tengo que hacer, que todos tenemos que hacer a nivel de vibraciones. Y eso va a pasar a través de la solidaridad, a través de la compasión y a través de el aprender buenas cosas, ¿no? Y los que no se alineen a lo que es la resonancia del planeta, bueno, en algún momento van a dejar para poder seguir el aprendizaje en otro lado. ¿Mm?
Bueno, espero que este vídeo los chicos que me pidieron que explique un poco qué está pasando, lo puedan entender. Si tienen ganas, podemos hacer uno más de geopolítica, uno más, ver qué pasa en sí con esta guerra, dónde va a terminar. No van a ser buenos tiempos y no va a durar muy poco. ¿M? Esta guerra está destinada a durar todo lo que necesita para que se produzcan los cambios de conciencia en toda la zona. ¿Ok? Se interrumpe demasiado temprano, los cambios que hay que hacer de conciencia no se van a poder provocar. Esto quiere decir, si se interrumpe dentro de 3 días, es una interrupción momentánea, porque dentro de unos meses va a volver con más fuerza todavía. ¿M? Eh, Así que nada, hace rato que está esta disyuntiva entre Irán e Israel. Es un poco en cuotas, esta es una característica de estos periodos. Eh, Así que nada, bueno, espero que les haya gustado un poco la interpretación. La idea era llevar un poquito más de entendimiento de lo que pasa atrás de todo esto. No se agarren a fanatismos, no se agarren ni menos a la indiferencia, ¿no? El desamor es ignorar todo. ¿M? El desamor no es la pelea. La pelea es una forma de relación enfermo. ¿M? El desamor es lo que significa ignorar al otro. Entonces, no podemos ignorar lo que pasa, pero podemos ser conscientes de que atrás de estas guerras, de que atrás de esto, hay un pueblo que tiene que pasar por un periodo de este tipo para poder hacer los cambios a nivel conciencia que necesitan, y esto es lo que está pasando. Lo que va a pasar un poco en todos lados, ¿no? A nivel guerra, a cada uno le toca diferente, ¿no? Así que bueno, gracias por escuchar. Espero no haberlos aburrido demasiado con mis cosas espirituales. Y bueno, seguramente aprendieron algo de Chimén. Los saludo y gracias otra vez.